Nuestro país. Vamos a hacer un análisis porque, bueno, hay diferentes productos de la canasta familiar que han ido incrementando. Podemos citar, por ejemplo, el pollo, podemos mencionar el huevo y otros productos más. Sin embargo, todavía nos dicen que no existe inflación en nuestro país. ¿Hay o no hay inflación? Vamos a transmitirle esta pregunta al doctor César Vargas, quien es analista económico, además también es parte de la sociedad científica de nuestro departamento, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo acá. Juan Carlos, muy buenos días, agradecido por la invitación y por supuesto presto para hacer el análisis correspondiente. Doctor, es un tema que definitivamente es digno de análisis porque, bueno, por un lado nos dicen no hay inflación, la economía es estable en nuestro país, pero por otro lado tenemos a muchas amas de casa que ya no les alcanza prácticamente el dinero. Así es, justamente el 2022 cerramos con 3,1% de inflación y para este primer trimestre pues dicen que hay una inflación bajísima, esos son los datos del Instituto Nacional de Estadística y vemos que esa realidad pues no es la que estamos viviendo nosotros los bolivianos, claro, porque la canasta familiar compuesta por el índice de precio al consumidor, que es el conjunto de bienes y servicios que toma el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y en base a esos bienes y servicios, ahí tienen la gráfica. Esta es la imagen, ¿no?, que justamente ha sacado el Instituto Nacional de Estadística, donde se dice que no hay inflación. Sí, miren, para enero ya baja, sube enero la línea verde mensual, febrero baja y el último trimestre es negativa. Sin embargo, si se fijan en diciembre del 2022, la columna naranja llega a 3.1%, ¿sí? Supera el 3%, que es la inflación. Y si se dan cuenta, la inflación que va a las columnas naranja, va creciendo la inflación. Pero vemos que en enero, febrero, marzo y abril cae la inflación, que es la inflación mensual, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Para abril ahí no habría nada de inflación. Así es, y es negativa. Entonces realmente es un dato preocupante. Si fuera así realmente, pues estaríamos con precios que no suben, más bien han caído los precios, pero vemos que la canasta familiar, vemos en todos los productos y en todos los bienes, aunque sean de contrabando, están subiendo los precios de una manera pero muy significativa. ¿O es que no se están dando cuenta del concepto de inflación? De repente, no sé, porque de verdad que al ver este gráfico como que nos llama la atención cuando los bolsillos nos dicen lo contrario. A ver, expliquemos un poquito, ¿qué es la inflación, doctor? La inflación es la subida de precios de todos los bienes y servicios que se producen en el país y se comercializan en el país. Esa es la inflación anual o puede ser interanual. Anual es de enero a diciembre, interanual de un mes con respecto a otro mes, por ejemplo, de marzo del 2022 a marzo del 2023. Claro. Ahora, traduciéndolo, nosotros vamos a la cancha, preguntamos por el tomate, ha subido el tomate. Preguntamos por la papa está más cara. Preguntamos por el pollo, lo que daba, por ejemplo, el pollo de lo que costaba el kilo a 13 bolivianos, ahora lo encontramos en 16, 17 bolivianos. El huevo de igual manera, y así podemos ir mencionando otros productos más que sí han subido el precio. Entonces, es claro, sí hay inflación. Es evidente, ¿no? Pero es una política que está manejando el gobierno de demostrar al pueblo que no hay esa inflación, no hay esa subida de precios en la canasta familiar, pero vemos todos los bolivianos que nuestra realidad es otra. Y ha hecho un incremento salarial el gobierno del 3% con retroactivo, pero realmente pocas empresas lo están cumpliendo. Además que el aparato estatal, que son más o menos 524.000 millones de personas que van a recibir este incremento salarial, pero el grueso de la población económicamente activa, son los informales, que es la gran parte, que estamos rondeando los 7 millones de habitantes que están sin ese incremento. Entonces, y ahora hay una escasez de dólares, vemos esta inflación que hay, pero el gobierno no lo dice. Los datos del Instituto Nacional de Estadística nos dicen que más bien los precios están cayendo y realmente la realidad es muy distinta a lo que habla el gobierno con la base oficial de estadística que nos ofrece. Claro, ahora imagínense, hablamos del comercio informal, hablamos de ello, pero también la clase obrera se ve afectada porque no
no recibe el incremento. Por ejemplo, quienes trabajan como albañiles, quienes trabajan como electricistas, quienes trabajan como carpinteros, no reciben este incremento porque tienen otro tipo de convenio de trabajo. Por ejemplo, los contramaestres, los maestros, los ayudantes de albañilería, por ejemplo, no reciben el incremento, pero sí sienten la elevación del precio en los productos porque ya no les alcanza para sostener a su familia. Así es, el poder adquisitivo va perdiendo y con lo que no hay dólares, ahora mismo en todo el mercado nacional, pues lo que ocurre es que hay especulación. Los dólares suben más en el mercado paralelo, sube más, la inflación sube más, los precios suben más. Por ejemplo, cuando hay inestabilidad de inflación, mucha gente se va a comprar, por ejemplo, un champú, se va a comprar a Argentina de contrabando, lo traen 15 y sube el precio, pues lo va a vender en 18. Entonces mucha gente está trayéndose productos de contrabando y lo están subiendo, justamente generando una mayor inflación, y lo único que nos falta es que suban la subvención de carburantes, diésel y gasolina, y hay escasez de diésel en varios departamentos del país. Y como esto siga pasando, que siga habiendo más escasez de diésel y gasolina, lo que va a ocasionar es una inflación muy elevada. Esperemos que no sea así, pero la tendencia va a esto, ¿no? Lo estamos viviendo todos los bolivianos día a día, Juan Carlos. Yo creo que este es un análisis, no queremos que tenga ni tinte izquierdo ni tinte derecho, simplemente es un análisis de la realidad que se vive en nuestro país, porque como ciudadanos estamos en la obligación de mostrar este tipo de preocupación y en torno a lo que vemos, a lo que es nuestra realidad, poder hacer este tipo de entrevistas. ¿Qué recomendaciones hay, doctor, para evitar de que siga esta supuesta inflación que está viéndose y que de repente nos quieren ocultar? ¿Qué podemos hacer al respecto? Vamos a ver, Juan Carlos, el poder adquisitivo se está perdiendo, es evidente. Nuestro dinero ya no alcanza para comprar la canasta familiar. Lo que la gente está haciendo, pues, es restringir más los alimentos, está comprando menos carne o está poniendo de productos sustitutos, pues consumir más huevo que carne, o en este caso el pollo se deja de consumir y se consume más huevo, pero como el huevo también ha subido y la gente está jugando un poco con los bienes de primera necesidad. El pan, se han dado cuenta, el pan no ha subido de precio, se mantiene a 0.50, pero el peso del pan ha disminuido. Y no hay el control, ¿no? Parecen panes de alacitas, ¿no? Sabemos, aunque no se enojen los panaderos, pero es que ellos también están pasando ese sabor amargo de producir el pan, pero con menor peso, porque no les alcanza, ¿no? Entonces vemos que hay una economía, perdónenme la sinceridad, muy mentirosa, hay una economía muy mentirosa y hay una economía de la realidad. Entonces nosotros estamos viviendo la realidad, pero los datos nos dicen otras cosas. Exacto. Y vemos una informalidad cada vez más creciente, la gente más está en las calles, el comercio informal está mal, aumentan los taxistas, ¿sí? Y todos ellos no tienen incremento salarial, como usted bien lo dijo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con la economía del país? No es sostenible, porque hay que cubrir los carburantes, la subvención de los carburantes, es por eso que no hay dólares. Y si sigue habiendo una inflación y el Producto Interno Bruto, que es la producción nacional del país, que está compuesta por el consumo, por el gasto, por la inversión, por las exportaciones menos las importaciones, está cayendo, y vemos que la inflación está subiendo. Ya habíamos dicho en algún programa que se puede ir a una estanflación. ¿Y qué es la estanflación? Es un estancamiento de la economía. Y como no estamos generando un aparato productivo con empresas que produzcan y generen mayor empleo, Juan Carlos, formal, lo que nos puede desembocar es en estancarnos económicamente y sufrir una crisis económica y una recesión económica. Claro. Decía la población que los pocos ahorros que tenga hay que saberlo invertir bien y invertir en una manera que dé una buena rentabilidad para poder aguantar esta crisis, mayormente en bienes. Hay que invertir en importación de productos, como les he dicho. Si no tienen mucha cantidad para comprar un bien, pues hay que entrar en ese sector. Y por supuesto que sí, Juan Carlos, agradecido por la invitación. Muy bien. Y sabe que siempre estamos prestos para hacer el análisis correspondiente. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, hasta la otra semana estaremos con un análisis también de este tema. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias y mandamos un saludo a la teleaudiencia. Muchas gracias. Muy bien. Ahí estábamos conversando con el doctor César Vargas. Él es analista, investigador económico y, por supuesto, hablando de esta situación que está atravesando nuestro país. Nosotros hacemos una pequeña pausa, gentiles televidentes, porque enseguida retornamos. Tenemos mucho más en la revista Viva TVU. Ya volvemos.